Que tenga buen día. Mi nombre es Carlos Corrales y estamos aquí para continuar con la serie de estudios que venimos llevando sobre eventos del porvenir. Ya hemos hablado acerca del calendario profético de Dios y que el próximo evento que estamos esperando es el arrebatamiento de la iglesia. Evento que marca el principio del fin, de los tiempos del fin, que marca el inicio de la tribulación, de este periodo de 7 años de juicio que va a venir sobre esta tierra, un periodo de tiempo de 7 años que se divide en 2 ciclos de 3 años y medio. En primera instancia hemos dicho que el primer ciclo de 3 años y medio tiene que ver con el establecimiento de un nuevo orden mundial precedido por el anticristo, quien va a establecer un gobierno de paz y justicia aquí en la tierra. En este cuarto capítulo pretendemos hablar un poco más acerca del anticristo y decir algunas cosas sobre él. Ya dijimos que él va a llegar al poder por sufragio justo después del arrebatamiento de la iglesia, que va a establecer un gobierno de paz y justicia durante los primeros 3 años de la tribulación. Al respecto tenemos que decir, y contrario a lo que piensan las personas, que el anticristo no es un militar, no va a llegar al poder por imposición o por la fuerza. Él no es un militar, tampoco es un líder religioso. Es más bien un político, un diplomático, quien llegará al poder gracias a su diplomacia, a su sagacidad. Dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, en el capítulo 11, en el versículo 21 y 32. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Versículo 32. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Entonces, como podemos notar, gracias a su labia, a su manera de hablar, como dice Daniel, a su sagacidad, es que él va a llegar al poder, va a seducir a las naciones del mundo, a los líderes del mundo, de las grandes organizaciones e instituciones en el mundo entero, como las Naciones Unidas, entre otros, para que lo lleven básicamente al poder. Va a unificar entonces a las naciones del mundo entero bajo una misma bandera, haciéndose pasar así por el Señor Jesucristo. Y lo repetimos, yo sé que una vez más, que es algo que debe quedarnos claro. Por esa razón es que va a establecer un gobierno de paz y justicia. El Señor Jesucristo es quien viene a establecer un reino de paz y justicia, solo que es un reino de paz y justicia duradera. El anticristo, en su afán de imitar al Señor Jesucristo, durante los primeros 3 años y medio de la tribulación, va a establecer un reino de paz y justicia. Todo va a ser armonía, por decirlo de alguna manera. Dice Daniel aquí en el capítulo 11, en el versículo 24. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres, botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Y nos dice Daniel, él va a llegar a solucionar todos los problemas de todas las naciones del mundo entero.
todos los problemas de índole militar, de índole bélicos, Él los va a solucionar. Todos los problemas socioeconómicos en el mundo entero, Él los va a solucionar. Y dice claramente, estando la provincia en paz y en abundancia, a tal punto que dice que va a repartir bonos, ¿verdad? O incentivos, dice, a los suyos. Y dice, con riquezas repartirá a sus soldados. Entonces, Él va a establecer un reino de paz y justicia para todos. Y va a resolver todos los problemas que puedan darse y que se puedan estar dando en este momento. Él los va a resolver. Razón porque en las Sagradas Escrituras el anticristo es representado como un jinete que viene montado sobre un caballo blanco. Yo creo que sabemos lo que el blanco significa en este caso. En este caso en particular no es que nosotros nos estemos sacando un as de la manga, sino que la palabra de Dios es clara en decir que este hombre va a establecer un reino, un gobierno de paz y justicia. Por eso se le representa como un jinete montado sobre un caballo blanco, el símbolo básicamente de la paz. Dícese ahí en Apocalipsis en el capítulo 6 que este jinete, el jinete del caballo blanco, tiene un arco en su mano. Tiene un arco en su mano, emulando a Nimrod, si usted recuerda, en el libro de Génesis, el primer gran poderoso, el gran cazador, perdón, que es un cuadro representativo del anticristo, el cual construye la torre de Babel, sube a su cúspide y con su arco supuestamente lanza una flecha al cielo para matar a Dios y ser el único poderoso y el único Dios. Entonces por eso trae un arco, ¿verdad? Porque emula a Nimrod, quien es un cuadro, un tipo del anticristo. A diferencia del Señor Jesucristo, ya también lo hemos mencionado en Apocalipsis 19, 11 al 15, que viene montado en su segunda venida sobre un caballo blanco, pero con una espada en su mano. Esa es básicamente la diferencia. Dícese también del jinete del caballo blanco que le fue dada una corona. Según ya vimos, esto nos recuerda que el anticristo va a llegar al poder por sufragio, ¿verdad? El sufragio, el voto de los representantes de la confederación de 10 naciones. A él se le llama de diferentes maneras. Por ejemplo, Daniel lo llama el desolador, el hombre despreciable. Porque aunque va a establecer un reino de paz y justicia, al principio, después o posteriormente, se va a convertir en el desolador de esta tierra, porque va a asolar esta tierra. De manera que es un hombre despreciable. Ahí en Daniel en el capítulo 9, en el versículo 27, y en Daniel en el capítulo 11, en el versículo 21. El apóstol Pablo, por su parte, en el Nuevo Testamento, lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se opone a Dios, el que se hace pasar por Dios, el inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, porque va a llevar a la perdición a este mundo, porque va a llevar a la perdición a muchas personas. Igualmente dice en los versículos 8 y 9, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. De manera que lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se opone a Dios, el que se hace pasar por Dios, el inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Un inicuo es una persona, quizás es un sinónimo, podría ser un sinónimo de la palabra impío, es una persona a la que no le importa en lo más mínimo lo que Dios piensa
lo que Dios cree o lo que Dios ha dicho en su palabra. No es un ateo, no es un escéptico. Es una persona a la que no le importa o no le interesa en lo más mínimo lo que Dios tenga que decir. Ese es un inicuo y se opone básicamente a Dios tal y cual la palabra de Dios lo dice acerca del anticristo. Él está opuesto a Dios, dice la palabra de Dios aquí en 2 de Tesalonicenses. Este hombre despreciable no va a estar solo. Él se va a hacer acompañar de una segunda bestia. Dice la palabra de Dios aquí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, en el versículo 1, bueno, que se le identifica al anticristo como una bestia. ¿Recuerda la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos? Que representa de alguna manera la institucionalidad del movimiento que se viene conformando desde el imperio egipcio a través del imperio asirio, el babilonio, los medos persas, los griegos y los romanos. Bueno, se viene, dice, Pablo lo llama el misterio o el ministerio de la iniquidad. Bueno, no solo representa el movimiento que viene estableciendo las bases y armando el rompecabezas que va a llevar al poder al anticristo, sino esta bestia representa al anticristo mismo. Dice en Apocalipsis 13, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. De repente, también nos dice en el versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra y tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero habla como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Entonces el anticristo, la bestia, no está solo. Se hace acompañar de una segunda bestia. Lo conocemos, esta segunda bestia, como el falso profeta. Porque es un falso profeta. Aparentemente tiene apariencia de cordero y tiene 2 cuernos, ¿verdad? Entonces es un profeta, pero es un falso profeta. Él llegará a ser el primer ministro del anticristo, a grandes señales, y va a seducir a los hombres a adorar y venerar no solo al anticristo, sino al mismo dragón, que no es otro más que Satanás. Así dice la palabra de Dios en Apocalipsis en el capítulo 13, en el versículo 12 y 13. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Emulando a quién? A aquel que vendría antes de quién? De Cristo. Recuerda, Elías. ¿Y quién hizo descender fuego al cielo? Elías. Entonces es un falso profeta. Este falso profeta o primer ministro establecerá un sistema para poder controlar todos los movimientos económicos o transaccionales en el mundo entero, para poder controlar y dominar a las personas. Un sistema que es conocido con un número, el 666. El que probablemente se usará en tiempo previo y de manera solapada como medio de pago salarial, como medio transaccional para poder depositar, para poder retirar, para poder pagar, como un control de asistencia a los trabajos en lugar de una tarjeta. Si este sistema es un microchip, que dicho sea de paso, ya se usa de esa manera,
inserto en el dedo índice, en el dedo pulgar. Usted puede llegar al escáner, poner su mano ahí, el escáner va a leer la información en el microchip y le va a permitir hacer un depósito, retirar dinero o simplemente decirle a su jefe, a su patrón, ya llegué, ya ingresé. ¿A qué hora ingresé a mi trabajo? Abrir la puerta de un sistema de seguridad en un laboratorio, etc. Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 al 18. Y hacía a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666, el famoso 666. Posteriormente, durante los segundos 3 años y medio, el anticristo y el falso profeta van a usar este sistema de control, esta marca, para tener un total dominio sobre el mundo entero. Nadie puede cruzar las fronteras, nadie puede entrar, nadie puede salir, nadie puede hacer ningún tipo de transacción. A nadie se le permitirá comprar. A nadie se le permitirá vender. Y no estamos hablando de la pulpería, no estamos hablando del supermercado, estamos hablando a nivel global también. Nadie podrá hacer ningún tipo de importación o exportación si no cuenta con el número o la marca de la bestia. Durante los años 70 se hablaba de un tatuaje impreso en la mano o en la frente. En los años 80 se hablaba de las tarjetas de crédito. Y en los años 90 de un código de barras. Hoy en día se habla de un microchip inserto en la piel. Yo no le puedo a usted decir, como le acabo de indicar, siempre se ha especulado sobre qué es este número, si es simbólico, etc. Yo creo que todos estos elementos son precursores de lo que ha de venir, ¿verdad? De lo que ha de venir, pero su uso sí se va a incrementar durante el segundo ciclo de 3 años y medio de la tribulación. Inclusive, durante este segundo ciclo se arrestará a las personas que no lo porten. Una persona que llega al supermercado con suficiente dinero para comprar algunas cosas de primera necesidad, pero al no poder usar la marca de la bestia, el 666, sea un microchip o no, va a ser arrestado. Quien trate de hacer transacciones, depositar o retirar dinero, si no usa la marca o este medio o sistema de control o de identificación, será arrestado, será llevado a campos de concentración y serán asesinados. Dice que la pena por no llevar la marca de la bestia es la muerte. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces está hablando de un grupo de personas que, entre otras cosas, murieron por el testimonio de Jesús, por anunciar la palabra, por manifestar sus creencias en la persona del Señor Jesucristo, por el rechazamiento del anticristo, pero por no haber recibido la marca de la bestia, ni en sus manos, ni en sus frentes. La pena por esta infracción será la muerte por decapitación. Bien, en este periodo de la tribulación, si vemos bien, entonces hay varias bestias. De hecho, hay 3 bestias. En este periodo es que se manifiesta entonces la Trinidad satánica, la cual está confabulada obviamente en contra de Dios.
Ahí en Apocalipsis, en el capítulo 13, en el versículo 1 al 4, en el capítulo 12, en el versículo 9, y en Apocalipsis 13, 11, menciona a la Trinidad satánica. Número 1, en Apocalipsis 12, 9, menciona al gran dragón que arrastra a la tercera parte de las estrellas del cielo. Estas estrellas no son literales, que arrastra una gran cantidad de demonios y viene a esta tierra a causar estragos. Satanás, el gran dragón, emula al Padre. Aparece también en escena la otra bestia, el anticristo, en la presencia del jinete del caballo blanco, ¿verdad? El anticristo emula al Señor Jesucristo. De hecho, en 2 Tesalonicenses, Pablo lo llama el hijo de perdición. Y el Señor Jesucristo era el hijo del hombre. De manera que el jinete del caballo blanco, o la bestia que era y no es el anticristo, emula al Señor Jesucristo. Por último, tenemos a la bestia de 2 cuernos, el falso profeta o primer ministro, ¿verdad? Que desempeña cargos, entre comillas, más espirituales de convencer, ¿verdad? Y casualmente el Espíritu Santo ha venido a nuestros corazones a convencernos de pecado y de justicia y de juicio. Bueno, la bestia de 2 cuernos, el falso profeta o el primer ministro, emula al Espíritu Santo, quien ha venido a convencer a la humanidad de la necesidad de adorar no solo al anticristo, sino al dragón, a Satanás mismo. Y con ellos, ¿verdad?, la gran ramera. O sea, yo creo que queda claro que Satanás es un imitador. No solo imita a Dios, no solo imita la Trinidad. Para los que niegan su existencia, pues hasta una Trinidad satánica hay, sino a la iglesia. La gran ramera, la esposa del anticristo, si quiere decirlo así, como la iglesia es la esposa del Cordero de Cristo. Es claro que el anticristo, de quien estamos hablando, para lograr todos sus cometidos y lograr encauzar durante estos primeros 3 años y medio de la tribulación un gobierno de paz y justicia social, entre otras cosas, va a tener que hacer un pacto con las naciones del mundo y particularmente con la nación de Israel y las naciones árabes, resolviendo, por ejemplo, entre otras cosas, el problema del conflicto judío Palestina o judío-palestino. Va a solucionar con ellos y a través de este pacto la ubicación, eso es muy importante, la ubicación y construcción del antiguo templo de Salomón. ¿Cómo lo va a hacer si hay una mezquita árabe? Los árabes no van a ceder ese terreno para que sea construido un templo judío ahí, pero el anticristo lo va a lograr. ¿Cómo? No lo sé. Él va a entrar en pacto con las naciones y con el pueblo de Israel y las naciones árabes y va a solucionar el conflicto judío-palestino, la ubicación del templo de Salomón y su construcción, así como la declaración, y tal vez ahí está todo el meollo del asunto, y la declaración de la ciudad de Jerusalén como sede de su gobierno y capital de su gobierno y del mundo entero. Él va a entrar en pacto. Daniel capítulo 9, versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador.
Entonces habla de una semana. Quizás le voy a informar que cuando está hablando aquí de la profecía en Daniel 9, 24 en adelante, más o menos, 23 en adelante, de las 70 endómedas, o sea, de las 70 semanas. Es que la palabra endómeda se usa para referirse a un periodo de 7, que pueden ser minutos, pueden ser horas, pueden ser días, pueden ser semanas, como pueden ser años. Y que la palabra endómeda se usa para referirse a un periodo de 7, que en este caso está determinado por el contexto. Entonces dice Daniel que en estas 70 semanas tienen que ocurrir una serie de eventos. Es claro que a través de la historia estos eventos no ocurrieron en 70 semanas de días, sino en 70 semanas de años. Entonces esta es una semana o 70 semanas de años. Entonces dice aquí en el versículo 27, y por otra semana. Entonces durante 7 años, ¿verdad? Va a haber un pacto, pero que a la mitad de la semana, o sea, los 3 años y medio, ese pacto será violado. ¿Por quién? Bueno, por el desolador, está diciendo Daniel aquí, va a ser violado ese pacto. Va a violar ese pacto. Al disponerse a no entregar el poder. ¿No cree usted que es un poco, no sé, torcido tal vez, no sé cuál sería la expresión, pensar en que el anticristo sea electo por sufragio de manera permanente? Que haya hecho un pacto con las naciones del mundo que le conceda la potestad y la autoridad de ser el gobernante mundial de manera permanente. Si fue por sufragio, es por un periodo de tiempo. Por eso se dice que a los 3 años y medio él va a violar el pacto y se va a disponer a no entregar el poder. Dice, no voy a entregar el poder. Digamos que el periodo fuera de 4 años, pues a los 3 años y medio, 6 meses antes aproximadamente, va a decir, miren, ¿saben qué? No voy a entregar el poder. Va a entrar a Jerusalén, va a entrar al templo de Salomón y se va a declarar Dios y emperador sempiterno del mundo entero. ¿Esto qué va a causar? Bueno, que las naciones del mundo que lo llevaron al poder se rebelen en contra de él. Daniel capítulo 11, versículo 23 y 24. Después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres, botín, despojos y riquezas, repartirá a sus soldados y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Entonces dice que estando la provincia en paz, durante 3 años y medio, él hizo un pacto con las naciones y logró la paz y logró establecer un gobierno de paz y justicia en el mundo entero. Resolvió todos los problemas, pero a los 3 años y medio dice, no voy a entregar el poder, y las naciones del mundo se rebelan con él y se rompe la paz. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis en el capítulo 6, ya hemos mencionado estas verdades, en el versículo 3 al 4, que la rebelión de las naciones está representada en el libro de Apocalipsis por el jinete del caballo bermejo. Dice así: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. La espada representa la guerra. Entonces, por eso el jinete de caballo blanco representa el gobierno de paz y justicia del anticristo, y el jinete del caballo bermejo representa la rebelión de las naciones. Hay una guerra, se levantan contra el anticristo. La palabra de Dios, según ya leímos, va a someter a todos los ejércitos de las naciones. Ahora, en primera instancia, pero va a haber guerras.
y guerrillas, ¿verdad? A desencadenar oposición. Esto da pie a que inicie el segundo ciclo de 3 años y medio, que es llamado por el Señor Jesucristo en Mateo 24, 21, la gran tribulación. El periodo de 7 años es conocido como la tribulación. El primer ciclo de 3 años y medio también es conocido como la tribulación o un ciclo de paz y justicia social establecido por el Anticristo. Pero aquí en Mateo 24, cuando llegamos al segundo ciclo, dice el Señor, este primer periodo de la tribulación también tiene su nombre. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Los 7 años se llama la tribulación. El primer ciclo de 3 años y medio, la tribulación de aquellos días, o el gobierno de paz y justicia que establece el Anticristo. Pero si usted está conmigo ahí en Daniel, en el capítulo 24, y lee conmigo, por ejemplo, el versículo 21, dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces ahora describe otro ciclo. Dice que es un ciclo que se caracteriza por la desolación que va a haber, pero una desolación que nunca ha habido, ni jamás volverá a haber. O sea, una gran tribulación solo va a haber, por la gracia de Dios, una sola vez. Este periodo, llamado la gran tribulación, está relacionado con el segundo ciclo de 3 años y medio de la tribulación, se caracteriza por la gran devastación que habrá en la tierra, causada por diferentes tipos de plagas. Entonces, dice en Jeremías, en el capítulo 15, en el versículo 3. Jeremías capítulo 15, versículo 3. Y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo, dice Jehová. Espada para matar, guerra, y perros para despedazar, y aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. La guerra que va a producir destrucción, devastación, carencia, hambre, lo que van a causar que las bestias del campo desciendan a las ciudades, a matar niños, hombres y mujeres, ancianos, lo que se les ponga por delante, por la carencia y el hambre que ellos mismos están padeciendo. Las aves de los cielos bajarán a las ciudades. Ya las tenemos en las ciudades, no solo gavilanes, halcones también. Pero estos van a asediar a las personas para poder matarlas y tener que comer. Los perros, que aunque no son bestias del campo, los gatos, los animales domésticos se rebelarán contra el hombre porque tienen hambre y padecen hambre causada por la guerra, la devastación y la contaminación que va a haber en el mundo entero. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 5, en el versículo 12, el profeta nos dice, una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti, y una tercera parte caerá espada alrededor de ti, y una tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desenvainaré espada. Versículos 16 y 17, cuando arroje yo sobre ellos las perniciosas saetas del hambre que serán para destrucción, las cuales enviaré para destruirlos, entonces aumentaré el hambre sobre vosotros y quebrantaré entre vosotros el sustento del pan. Enviaré pues sobre vosotros hambre y bestias feroces que te destruyan, y pestilencia y sangre pasarán por en medio de ti, y enviaré sobre ti espada. Yo Jehová he hablado. Apocalipsis capítulo 6, versículo 8. Miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra.
Hoy en día se habla de guerras y rumores de guerras y se sigue insistiendo en que estamos en los últimos tiempos. Hermano, con todo respeto, o hermana o amigo que me escucha, no estamos en los últimos tiempos, estamos sufriendo principios de dolores. Porque los últimos tiempos no tienen comparación con nada que ha ocurrido jamás. Entonces hoy en día se habla de guerras y rumores de guerras. Lo que ocurrirá en la tribulación no tiene comparación. Lo que hoy vivimos son solo rumores de lo que va a ocurrir un día. Dice la palabra de Dios aquí en Apocalipsis, en el capítulo 9, por ejemplo, en el versículo 18. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego del humo y el azufre que salían de su boca. ¿De qué está hablando? De las langostas. Óigame, habrá guerras tecnológicas, bacteriológicas, químicas, que van a causar la contaminación, destrucción, devastación, carencia, hambre y muerte. La palabra de Dios es clara en decir que también va a haber grandes fenómenos naturales y cataclismos que van a afectar la producción agrícola. Lo que no destruyó, y hoy vemos en Ucrania un ejemplo, lo que no destruyó la guerra, la devastación que no fue causada por la guerra, será causada por los terremotos, será causada por los cataclismos que van a venir sobre esta tierra, fuego cayendo del cielo, volcanes explotando y reventando, ríos y mares contaminados, pestes y enfermedades nunca antes vistas, el dengue, el cólera, la chikungunya, el COVID-19, esta nueva que acaba de salir, la del mono, ya se me fue cómo se llama, simple y sencillamente, óigame, no va a haber comparación. La contaminación va a ser elevadísima gracias a las toxinas. Dice que la tercera parte del agua potable va a ser contaminada, no podrán beber agua. La tercera parte de los animalitos que se encuentran en el mar morirán. La tercera parte de todo el elemento mercantil, los barcos que transportan alimentos y demás, serán destruidos. Esto va a estar de cabeza. Dice aquí en Apocalipsis 8, en el versículo 7, y el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados de la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida, y el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. El sol, la luna, las estrellas, todo va a estar de cabeza. Este periodo, el segundo periodo de 3 años y medio, la gran tribulación, se caracteriza también por la manifestación de 2 hombres, los 2 testigos. Y aquí muchos, por fin, aquí en Apocalipsis, en el capítulo 11, versículo 3, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Yo no sé si usted sabe, pero 1260 días entre 30. El mes judío está conformado por 30 días. Son 3 años y medio. El segundo ciclo. Van a venir a predicar el Evangelio. Bueno, qué dicha. Y se van a convertir, 144,000 judíos se van a convertir. Y ellos a su vez van a predicar el Evangelio. Y una gran multitud de todos los pueblos, tribus y naciones se va a convertir. Bueno, qué bueno que se va a predicar el Evangelio. Déjenme decirle que esto no es ninguna garantía.
Porque estos dos hombres, los dos testigos, sean Moisés o Elías, Enoc o Elías o Enoc y Moisés, quienes quiera que sean, no solo van a predicar el Evangelio, van a predicar el Evangelio en tiempos angustiosos, porque ellos son los causantes de que constantemente se incremente la guerra, se incremente la desolación, se incrementen las pestes, se incremente el hambre y todos los juicios que serán derramados sobre esta tierra. Dice así en Apocalipsis en el capítulo 11, en el versículo 6, esos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Versículos 9 y 10. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y celebrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Son los causantes del incremento del dolor y la angustia que vendrá sobre toda esta tierra. Entonces, decir que se va a predicar el Evangelio y que es una segunda oportunidad no es tan cierto. Si bien es cierto que se van a convertir 144,000 y una multitud de todos los pueblos, tribus y naciones, se va a convertir una multitud de todas las tribus, pueblos y naciones, de una población menguada, porque ha estado muriendo gente por la guerra, por la desolación, por la hambre, por las pestes, por los fenómenos naturales. 1, 2. Lo que va a pasar en la tribulación es terrible. Si tú no aceptas a Cristo hoy y le entregas tu vida, tendrás que quedarte. Y no hay ninguna garantía que ante la carencia, la necesidad y el hambre, cuando tu mujer llegue a parir el bebé que lleva en el vientre, no hay ninguna garantía de que no lo limpien, ni lo abran y lo cocinen para poder comer, para tener que darle a sus otros hijos que comer, porque la palabra de Dios lo dice, y comerán a sus hijos por la carencia y por la necesidad. Y de repente tocan su puerta y usted abre la puerta y están los dos testigos y le dice, mire vecino, mire señor, Dios le ama y quiere ayudarlo y quiere sacarlo de esta situación. La palabra de Dios dice, y el amor de muchos se enfriará. ¿Sabe qué va a pasar con usted si se queda? Le va a tirar la puerta. Si somos duros hoy, ¿cuán duros más vamos a ser si nos tenemos que quedar en la tribulación? Después de sufrir semejante cosa, después de esperar que nuestra esposa se muera para poder partirla y poder comerla. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Convertirse en la gran tribulación no es una opción. Hasta aquí hemos aprendido que dentro del calendario profético de Dios estamos esperando el arrebatamiento en cualquier momento. Eso no es anunciado. Es así, en un abrir y cerrar de ojos. Y si estamos en Cristo, tendremos que quedarnos. Y está muy difícil que si nos quedamos, escuchemos la predicación de los dos testigos o de los 144,000. Eso solo quiere decir una cosa, que el tiempo de tomar decisiones es hoy. El tiempo de aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador es hoy. Este es el momento. Ya sea que muramos o ya sea que venga el Señor en el arrebatamiento, podamos tener la esperanza bienaventurada de ir a su presencia. Pero si no tenemos a Cristo, mi amigo, y morimos, lo que nos espera es el infierno, abierto para nosotros ante nuestros pies. Y si el arrebatamiento viniera, tendremos que quedarnos. Y está muy difícil que podamos aceptar al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Si ya somos creyentes, déjeme decirle que el tiempo de tomar decisiones es hoy. La decisión de vivir por Cristo y de honrar a Dios puede ser el único testimonio y esperanza de que nuestros familiares tengan de aceptar a Jesucristo como único y suficiente Salvador y no quedarse a sufrir los errores de la tribulación. Tú puedes ayudar y contribuir con la salvación de tu familia o ayudar con la condenación eterna de tu familia.
El tiempo de tomar decisiones es hoy. Que Dios te bendiga.